Vamos a hablar de algunos temas más complejos en términos de cuestiones agronómicas. Para empezar, mientras están frescos, la terapia del suelo es como llamamos a nuestro enfoque para el análisis de suelos. Como dijimos, el conocimiento se convierte en tu empoderamiento en este enfoque. No se trata de insumos, se trata más de entender cómo funcionan las cosas y de asumir, de recuperar la responsabilidad sobre tu propio emprendimiento, porque tu suelo es la parte más importante de tu empresa generadora de ingresos. Nos gusta ver, no siempre, pero al menos a veces vas a analizar algunas cosas que no suelen estar en un análisis de suelo convencional. Así que preguntas, ¿puedo analizar el cloruro? Ahora bien, el cloruro nunca tendrás que preocuparte por él si estás a menos de 80 a 100 kilómetros del océano, porque el sol evapora el agua de mar y la deposita hasta esa distancia. Y el agua de mar, por supuesto, contiene cloruro. Así que en esos suelos el problema sería más bien tener demasiado cloruro. Así que podrías querer reducir el uso de cosas como cloruro de potasio y similares si estás cerca del océano, porque el cloruro, si tienes demasiado, es un anión principal. Recuerda que hablamos de minerales con carga positiva y negativa, y ese anión afecta a otros aniones principales, y dos de los más importantes son el fósforo y el azufre, y un nivel alto de cloruro bloqueará la absorción de fósforo y azufre. Eso pasa con exceso, pero el cloruro bajo también es problema. Si estás a 100 kilómetros del mar o más, debes tener suficiente cloruro, es mineral vegetativo. Si cultivas pasturas, no tendrás vigor en ese pastizal sin cloruro. De hecho, hemos usado sal de piscina de Bunnings y podrías pensar, seguro que no, los romanos salaban los suelos para destruir imperios o para acabar con países o culturas eliminando su fuente de alimento, pero solo estamos hablando, digamos, de 10 kilos por hectárea de sal marina aplicados con un rociador. También tiene todos los minerales, pero por supuesto es muy alta en cloruro porque es sal marina. Y realmente puede darle un impulso a ese pastizal si te falta cloruro. Así que si le pones un poco de ácido fúlvico junto con eso, entonces todos esos minerales han sido quelados por el ácido fúlvico y funcionarán mejor. Los 74 minerales de esa sal marina cuesta $8 la bolsa. Sal marina de Bunnings se llama sal para piscinas y es simplemente sal de océano. Así que ese es un pequeño truco. El cloruro, un mineral vegetal principal, así que no tendrás ese empuje vegetativo sin él. Si tienes demasiado, entonces bloquea el azufre y bloquea el fósforo, así que vale la pena hacer pruebas, ver dónde estás. La sílice es interesante porque la gente diría, ¿por qué deberíamos preocuparnos por la sílice? En realidad es el mineral más abundante codo a codo con el hierro en el planeta. ¿Por qué? Porque el suelo está lleno de ella. Las arcillas se llaman aluminosilicatos, así que las arcillas tienen un componente de sílice. La arena en los suelos que componen los suelos es, por supuesto, sílice. El centro de la Tierra es sílice. Es realmente interesante porque ahora se ha convertido en un tema candente, mineral olvidado. Ni siquiera se considera un mineral esencial, pero están a punto de cambiar eso. Pero en Europa existe un producto llamado Gel Salacious. El año pasado fue el producto de salud más vendido en Europa, 2.300 millones de euros. Y piensas, oh, la gente se está dando cuenta de que si no hay sílice en el suelo, tal vez no vayan a tener fuerza celular en sus propios cuerpos. Pero esa no es la razón por la que se convirtió en el producto más vendido. Es porque tu cabello y piel están formados a base de sílice y obtienes un cabello y una piel hermosos. Así que es la vanidad más que lo que hace internamente lo que ha vendido tanto de ese producto. Son solo cristales de cuarzo que son 98%. Sí, yo solo pienso 98%. Sílice molida hasta niveles submicrónicos y tienes una cucharada de esos cristales de cuarzo, básicamente en forma de gelatina. Tierra de diatomeas. Sí, y entonces la tierra de diatomeas. La tierra, por supuesto, es la otra forma de sílice. Es una fuente muy alta de sílice y esa también se puede tomar internamente. Y por supuesto, hace el mismo tipo de cosas que puede hacer.
Además de que tu cuerpo la descompone y libera parte de la sílice, también tiene este beneficio de limpiar los parásitos intestinales, lo cual es maravilloso como bloque o polvo para lamer, una opción estupenda y libre de químicos. Ayer estábamos hablando sobre los escarabajos peloteros y su enorme importancia en tu situación. Y ya sabes, Claudia no tenía escarabajos peloteros hasta que comenzó con todo el concepto de pastoreo intensivo y ahora tiene, ya sabes, amor. El pasto crece donde básicamente no hay nutrientes. A toda la granja le encanta la hierba, es arena sin nada en ella y eso está cambiando. El suelo cambia de manera tan drástica con el impacto de los animales en áreas pequeñas por periodos cortos. Y los escarabajos peloteros, puedes tomar cualquier trozo de estiércol. Y de hecho su hijo, quien mencioné, el chef increíble que también tiene un hermoso huerto de mercado allí, él iba, recorría con el remolque en la parte trasera de un cuatrimoto para recoger estiércol para su compost. No hay estiércol, se lo han llevado todo, ¿sabes? En un momento, hace poco, llevó a todas las vacas, para gran molestia de Claudia, porque ella estaba conmigo, llevó a todas las vacas al patio de la casa porque había pasto alto, ya que ella no había estado en casa y no se había ocupado, y había todo ese pasto largo y exuberante en la casa. Por supuesto, las vacas se comieron sus árboles de cítricos, y eso realmente no se hace en Sunnyside. Pero a la noche siguiente él grita, tienes que conservar esto. Sale afuera y el zumbido de los escarabajos peloteros es casi ensordecedor. Están llegando en hordas para transformar ese estiércol y no queda nada, no hay montones de estiércol, simplemente lo devuelven directamente al suelo. Es algo maravilloso que ocurra, pero eso no te va a pasar. Si usas ivermectina o ectina o piretroides sintéticos contra la mosca del búfalo, no tendrás escarabajos peloteros. Desaparecen y toma tiempo traerlos de vuelta. Tienen una importancia inmensa y es enorme. Yo hago consultorías. Si alguna vez quieres una consulta por Zoom, hago consultorías de 1 hora por Zoom para grupos de cultivo muy grandes y pequeños productores de todo el mundo. Pero estaba hablando con un tipo que es bastante conocido. Él va a tener una conferencia muy buena en su finca dentro de unas semanas en Quincán. Él decía que el problema es que hay sapos de caña, enormes sapos sentados, 3 sapos alrededor de cada montón de estiércol, devorando todo lo que llega. Así que acaba de comprar, ha invertido en 10,000 tratando de poner todo en marcha porque hay moscas diurnas y nocturnas. Y, por supuesto, los sapos de caña salen de noche. Aquí arriba no los tienen suerte, pero ellos salen de noche y simplemente se lo comen todo. Así que él está tratando de conseguir los diurnos porque no salen de día, ya que hay cosas que los atacarían y así sucesivamente. Así que sí, esos son los escarabajos del estiércol. Ahora, la sílice es sumamente abundante, pero ¿cuál es el problema? Ahora sabemos que las plantas absorben sílice en una forma llamada ácido monosilícico. Esa es la forma disponible para las plantas. Y ahora sabemos que se necesitan 100 partes por millón en un análisis de suelo. Y lo que vemos es que la mayoría de los productores convencionales tienen 20, 15, 22, ese tipo de nivel, y los productores orgánicos tienen 60. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Y lo que ahora entendemos, y es ciencia relativamente reciente, es que hay un grupo de organismos que se llaman organismos solubilizadores de sílice de diferentes especies bacterianas. Y el más importante de ellos, te voy a enseñar cómo cultivarlo más adelante, y eso puede cambiarte el juego. Se llama Pseudomonas fluorescens. Una cierta cantidad de fluorescencia se pierde con la más mínima pizca de material molido. Y esa es la razón por la que eliminamos los organismos que hacen que la planta lo tenga disponible, los devolvemos y vemos qué sucede. Si mides el sílice total, una de las cosas que haces en un análisis de suelo es a veces medir todo, lo cual es el segundo análisis y cuesta 60 o 70 extra para medir todo lo que tienes en reserva. A menudo, no siempre, pero a menudo hay mucho sílice ahí, pero no está en forma disponible. Y también verás si alguna vez has usado fosfato, que 3/4 partes están ahí en forma bloqueada. Y entonces, sabes, puedes aprender los trucos para liberar eso. Y este organismo llamado Ceramidas fluorescens es maravilloso porque es el principal organismo solubilizador de sílice. Y es el tercero de unos 12 organismos que hacen soluble el fosfato. Así que obtienes 2 cosas a la vez con él y puedes cultivarlo por casi nada. Así que te mostraremos cómo hacerlo un poco más adelante. Pero la sílice, por supuesto, sí vamos a ser proactivos y tratar de reducir los químicos, que es de lo que trata mucho este enfoque. El punto de partida es bien, ¿cómo funciona?
¿Cómo funcionan los organismos patógenos? Bueno, toman sus hifas. Si es una enfermedad fúngica como Fusarium o Phytophthora o lo que sea, perfora sus hifas a través de esta pared celular bastante gruesa para llegar a la yema, por así decirlo, que se llama citoplasma dentro de la célula, y esa es la fuente de alimento. Y luego esa enfermedad se propaga una vez que tiene una fuente de alimento. Así que así funciona el organismo patógeno. Los chupadores de savia, pequeños insectos o todos los insectos atraviesan esa pared celular para llegar a esa yema y obtener su alimento. Lo obvio y proactivo es, ¿de qué está hecha la pared celular? ¿Cómo puedo fortalecer esa pared? ¿Cómo puedo doblar una hifa? ¿Cómo puedo desgastar las mandíbulas de esos pequeños chupadores de savia? Y puedes, si quieres ver la última conferencia sobre sílice, hay múltiples fotos de insectos con como un viejo que se ha quitado la dentadura postiza, han desgastado sus mandíbulas intentando morder. Plantas endurecidas por sílice. Así que es una estrategia increíble y eso ya era importante por sí solo. Así que los dos minerales que gobiernan la resistencia celular para doblar eso y desgastar el aparato bucal del insecto, los dos minerales son el calcio y la sílice, igual de importantes. Y el calcio es la babosa de los minerales y muchas cosas lo afectan. Potasio alto lo afecta, magnesio alto en suelos con magnesio alto, sodio alto. Un exceso de nitrógeno también bloquea el calcio y de por sí es lento para empezar. Existe vínculo biológico con absorción de calcio. Hongos entregan calcio. Suelos tienen 10% de hongos, necesitan 50%. Hay factores relacionados con el calcio, por eso dije que necesitas aplicarlo por vía foliar. Eso se vuelve parte de tu programa proactivo que vas a aplicar por vía foliar. Calcio y sílice. Ahora bien, no puedes combinarlos, desafortunadamente son incompatibles, forman silicato de calcio insoluble, pero es una estrategia maravillosa. Eso es lo que hago en mis fincas como punto de partida para realmente volver a la causa raíz. Voy a construir esta barrera, voy a detener esa intrusión en la hoja. Entonces realmente el gran hallazgo de la Conferencia Internacional de Sílice en Sudáfrica y de los 7 artículos publicados o anunciados en esa conferencia es que la sílice no es solo para la fortaleza celular, sino que es un elicitor inmunológico. Así que hablamos de experimentar con cosas que pueden provocar una respuesta inmune en la planta. Y lo emocionante de eso es que, por supuesto, si la planta lucha por sí misma, no necesitas intervenir con productos químicos. Pero todo, sin excepción, lo que potencia la inmunidad de la planta, también aumenta el rendimiento. Así que ahí tienes un doble beneficio, un escenario de doble ganancia. Al utilizar esto llamado sílice, que ahora consideran el más poderoso de todos los elicitores inmunológicos. Así que es algo realmente impresionante con lo que experimentar. Realmente vale la pena probarlo. Molibdeno. ¿Por qué nos preocuparíamos por este pequeño elemento? La mitad, una parte por millón. Solo necesitas 0.5 partes por millón, porque el 80% de los suelos analizados en 50 países, revisamos análisis y trabajamos con equipos de agronomía globalmente. La mayoría de esos suelos carecen de él. Este pequeño oligoelemento, altamente lixiviable, se pierde porque nadie lo repone. Solo se almacena en el humus, no puede almacenarse en la arcilla. Tiene carga negativa. El humus es lo único que puede retener aniones con carga negativa. Y por eso se nos ha acabado. ¿Y por qué es eso importante? Es realmente, realmente importante. Y necesitas entender esto. 2 cosas que hace el molibdeno. Para empezar, tienes 74,000 toneladas de nitrógeno libre, 5,000 camiones cargados de urea flotando sobre cada hectárea. Se suponía que debías obtener algo de eso, y eso se llama fijación de nitrógeno. Y la fijación de nitrógeno, ya sea que ocurra en pequeños nódulos en las leguminosas o que ocurra con los organismos fijadores de nitrógeno de vida libre, un grupo alrededor de esa raíz esperando su ración diaria de azúcar y devolviendo nitrógeno a la planta, ambos utilizan lo mismo. Utilizan una enzima llamada nitrogenasa. Hay 2 formas de pronunciarlo en diferentes países. Y esa enzima está compuesta de molibdeno. Si no tienes molibdeno, eso no sucede. O sucede de una manera muy comprometida. Obtienes solo una cuarta parte de lo que deberías haber obtenido. Así que tu acceso al regalo gratuito depende de un pequeño mineral que no está presente en 8 de cada 10 suelos. Así que arréglalo. Ese es el mensaje y haz análisis para saber en qué situación estás. Y verás que a veces ni siquiera es medible en tu suelo. Y sabrás si no lo tienes porque tus nódulos no se leerán en tu interior. No tendrás legemoglobina. La sangre de la planta que impulsa todo el papel de la leguminosa es impulsada por... Ese es su proceso.
Si no está rojo, no está fijando nitrógeno, lo que significa que no se está equilibrando a sí misma. Al bombear ese exudado ácido, ¿qué es lo que hace? Cuando toma nitrógeno amoniacal, un catión, expulsa un catión no nutritivo llamado hidrógeno, y ese es el exudado ácido. Eso separa el calcio y el fosfato y tienes esos minerales, nitrógeno, calcio, fosfato. Los hongos se agrupan alrededor de la leguminosa porque les encanta ese exudado ácido y las condiciones ácidas. Eso cambia la proporción de hongos a bacterias. Para empezar, tienes nódulos rojos y luego rojo en los nódulos. Y si no tienes rojo, no tienes molibdeno. Y en 8 de cada 10 casos no lo tienes. Así son las cifras a nivel mundial. Así que realmente vale la pena y esa es la número 1. La número 2 es casi igual de importante porque lo otro que hace es otra enzima. Cuando usas cualquier tipo de nitrógeno, la mayor parte, como la urea, hablamos de toda la conversión a la forma de nitrato y luego está en la hoja. No queremos que los animales coman nitratos, no consumas nitratos, queremos que se convierta en proteína. Eso impulsa el sistema inmunológico de la planta, impulsa al animal e impulsa nuestro sistema inmunológico. Queremos tener alimentos ricos en proteínas y hay una enzima llamada nitrato reductasa que convierte los nitratos en la hoja en proteína. Está hecha de molibdeno. Comemos alimentos inferiores con menos proteína de la debida porque 8 de cada 10 no tienen molibdeno en el suelo. ¿Entiendes lo importante que es esta pequeña cosa? Es enorme. Así que revisa el molibdeno. El número 4 es que aproximadamente la mitad, un poco menos de la mitad de los análisis que revisamos no tienen las 2 partes por millón de cobalto. ¿Y por qué es eso importante? Porque si no tienes cobalto no puedes producir B12. Y la B12 hace tantas cosas, incluyendo que está relacionada con la fijación de nitrógeno. Hay toda una serie de cosas que hace que no van a suceder si no hay cobalto. Por eso llamamos al cobalto la leche materna para los organismos fijadores de nitrógeno. Pero para ti no vas a tener B12 si no hay cobalto en los alimentos que consumes. De eso es de lo que se produce la B12. Y como dije, ponte una pequeña inyección de B12 y sentirás lo que debes sentir. Hazte un análisis de sangre. Mira, entra en ChatGPT o donde sea y revisa dónde deberían estar esos valores, porque los médicos no saben mucho de esto. Los médicos no se dedican a la nutrición. Eso es lo que digo. Estamos en un punto donde debes retomar la responsabilidad de la nutrición. Por eso usa ChatGPT, porque ha superado a los médicos. La gente dice que no vayas a Internet a hacerlo. No tomes eso. Sí puedes ir a Internet y hacerlo. Es mejor que los médicos. Y eso es una afirmación fuerte, pero es un hecho y está comprobado. Así que ya sabes, revisa cuál debería ser su nivel ideal. Hazte tú mismo el análisis de sangre de B12. Y entonces, bueno, vaya, solo estoy a un cuarto del camino. Y parte de la razón sería que no tienes cobalto en los alimentos porque los granos que comemos, todo ese asunto de Norman Borlaug ganando su premio Nobel por crear ese grano más compacto, pero la desventaja de ese fenómeno, ese mutante que ahora comemos, es que no puede absorber cobalto y absorbe menos de todo. Así que tenemos la mitad de la nutrición que teníamos antes o un poco menos y nada de cobalto en absoluto. Así que ya sabes, tenlo en cuenta, pero en nuestros suelos es importante. El selenio es un poco menos comúnmente analizado. Somos el único laboratorio que lo analiza, que yo sepa en cualquier parte, pero no hay nada. Tenemos los segundos niveles más bajos de selenio en el mundo en Australia. Nueva Zelanda y Australia están cabeza a cabeza y luego hay un país africano que está peor, pero básicamente no está en nuestra comida. Todos en esta sala deberían estar tomando selenio o comiendo algo rico en selenio y la fuente más rica son las nueces de Brasil. Porque mencioné el estudio de CSIRO en el sur de Australia, donde no hallaron una parte por 1.000 millones en 6 meses de investigación en ninguna fruta ni verdura de ese estado. No hallaron una parte, no por millón, sino por 1.000 millones. No hallaron nada, cero, nada. Bueno, el mineral más importante para tu órgano más importante, el hígado y el corazón le sigue de cerca. En segundo lugar, el mineral más importante para eso es el selenio. Así que entiendo lo importante que es. Hay muchísimos estudios que demuestran que puede ralentizar el crecimiento del cáncer a dosis más altas. Si fumas o bebes, ya que ambas prácticas generan un montón de radicales libres, entonces es un antioxidante tan potente que actúa, se combina con un grupo de aminoácidos llamado glutatión y forma algo llamado glutatión peroxidasa, que es tu sistema enzimático de limpieza y protección más importante. Así que limpia y neutraliza los radicales libres que provienen de fumar, beber o cualquier otra cosa.
aditivos alimentarios y otros tipos de toxinas que existen. Así que el selenio es realmente importante, pero también lo es hay un estudio de Finlandia, 250 partes por millón de selenio, no es mucho, rociado 3 veces, obtuvieron un aumento del 31% en el rendimiento. Peso neto de los tubérculos en las papas. Y dijimos, ¿cómo? ¿Cómo podría ser posible eso? Ni siquiera se considera un nutriente. Y dijeron que se debía a la reducción del estrés fotooxidativo. Y piensas, ¿qué significa ese trabalenguas de jerga científica? ¿Qué puede significar eso realmente? Aquí está el asunto. ¿Cómo es que una planta permanece ahí desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, bajo radiación ultravioleta pura, donde cualquier otra forma de vida basada en carbono sufre estrés por radicales libres y desarrolla cáncer o lo que sea, y los animales buscan sombra y demás porque se ven afectados por ese radical libre, ese daño oxidativo causado por la radiación UV? ¿Cómo lo manejan las plantas? Bueno, tienen varias formas de hacerlo, pero una de ellas, y la más eficiente, es utilizar el selenio, como mencionaste, y combinarlo con glutatión, que tú produces constantemente. Y tienes estos 3 aminoácidos presentes porque son los que impulsan todo. Y así puedes producir, y la glutatión peroxidasa resulta ser la forma más efectiva, la más eficiente en cuanto a costo y energía, de protegerte contra la radiación UV. Usar mecanismos menos eficientes, usas el método más eficiente. Cuando les diste esa pequeña cantidad de selenio y tenían toda esa energía extra, la aprovecharon durante el año y obtuvieron un 30% más de papas. Nuestro fertilizante más vendido se llama Triple 10. Fuimos los primeros en poner 250 partes por caja por dosis de selenio en ese producto y se ha vuelto enorme. Y uno de los países que produce para nosotros en Holanda, ellos no lo hacen porque necesitas un almacén de mercancías peligrosas para poner selenio allí y no tienen uno, así que ellos producen eso bajo licencia para nosotros. Ahora, compradores como en el Reino Unido vuelven y piden el suyo porque notan la diferencia. Así, el selenio es importante.